estructural con profundidad, pues precisamente se hace hacia atrás del nivel en el que estamos trabajando. Por eso nos aparece este warning que dice que ninguno de los elementos creados son visibles en el plano. Pero no quiere decir que no se creó, sí se creó y está por debajo. Si después creo las demás aquí, una y otra, voy a pensar en 3D como una de las columnas se puso debajo de la otra. Que no la debí de haber creado ahí en principio. Pero bueno, la otra parte de la estructura que vamos a crear aquí son la otra parte de la estructura son los castillos, las columnas. En este caso solamente está cargada una columna metálica. La forma de colocar o de traernos más pues es aquí en cargar. Y una de las preguntas normalmente es, bueno, ¿y dónde están las columnas? Las columnas están en prefabricado y vemos tipos de columnas donde tenemos aquí, por ejemplo, como capitel, rectangular, circular, etc. Voy a utilizar ahorita la columna rectangular. Pues ya va a aparecer aquí las dos familias. Voy a hacer un duplicado y llamarle castillo de 15 centímetros. Bueno, esta era rectangular. Vamos a ponerle columna de 35, de 30 por 45 centímetros. O sea, aquí 30 por 45. Le voy a llamar a esta columna 1. Siempre type mark. Parece siempre poner el type mark. Muy bien. Y entonces, aquí está mi columna, ¿no? Voy a poner aquí. Voy a hacer otra columna. Voy a poner voy a cargar, ahora una cuadrada. Duplicar. Columna de 30 por 30 centímetros. Voy a bajar así de 30. Columna 2. Ok. Una columna. Y luego puedo poner los castillos. Los castillos también son columnas, ¿sí? Son structural columns. Castillo de 15 centímetros. 15 centímetros. Y a lo mejor es CK1. Clic. Si se fijan, ahí va. Columnas metálicas. Vamos a ponerlo aquí. Fine. Columnas metálicas. Tenemos unos castillos. Tenemos columna rectangular. Tenemos columna cuadrada. Todo esto que estoy haciendo aquí, si fuera en realidad una construcción y tuviéramos unos muros genéricos, voy a poner aquí, con los castillos no tenemos ningún problema, están embebidos, no por dentro, porque el acabado pasa por fuera. Pero este tipo de columnas, ¿sí?, que salen, siempre es importante que en nuestro diseño contemplemos si lo que se va a mover es el muro o lo que se va a mover es la columna. Si la columna manda, entonces quiere decir que el muro debe de ajustarse a sus paños. Pero si el muro es el que manda, ¿sí?, la columna debe de ajustarse y entonces se convierte en una columna excéntrica, ¿sí? Entonces, fuera de los ejes. No todas las columnas tienen que estar en el mero centro de los ejes, no todos los muros deben de estar en el mero centro de los ejes. Hay que tener muy en cuenta esto. Lo que sí es importante es que ustedes analicen y diseñen cuál es la posición en la que van a dejar sus elementos arquitectónicos. Les digo esto porque existen montones de personas que terminan dejando las columnas así, y esto es un grave error. Nosotros no diseñamos bodegas ni naves industriales donde se queden los chipotes, pero es importante que lo diseñen. Ahora,
antes de pasar al siguiente punto, si este muro, que ahorita estoy resaltando, los seleccioné todos, deja de ser un muro genérico y se convierte en un muro con una composición complicada, ¿sí? Como este. Debo de seleccionar, debo de ser capaz de entender, debo de ser capaz de entender la composición del elemento. O sea, la composición del elemento ya la diseñamos, ok, muy bien. Aparte, la línea de ubicación del elemento es la base sobre la cual va a modificarse ese muro, ok. Fíjense ahorita lo que sucedió. Yo cambié el muro y la composición, ¿sí?, se centró, o sea, lo único que hizo fue expandirse y agregar el resto de la información visual ahí. Pero su centro sigue siendo el mero centro donde está el eje. ¿De acuerdo? Pero en realidad, ¿sí?, aquí porque está el centro de la pared completa. Pero en realidad lo que debió haber sucedido es que cuando yo selecciono todos mis muros, yo debo de cambiar a Core Center Line para indicar que el centro de este muro va a ser el centro del núcleo de lo que yo haga. Cuando yo lo cambio, ese centro es el centro del núcleo, el centro de la estructura. Entonces todo lo demás lo manda hacia afuera. Y ahí es donde yo puedo después hacer esos ajustes que platicábamos ahorita de hasta dónde va a ir esa columna. O sea, a lo mejor la columna debe de ir hasta el límite de la estructura. ¿Me explico? Ahí es donde debería ir. Porque el resto del aislante va a pasar por un lado, el ladrillo o el acabado va a pasar por afuera. Entonces la columna se convierte en una columna excéntrica que después debe ser documentada con un colado para indicar la excentricidad de la columna, en donde vamos a hacer un nuevo detalle con un nivel más alto de la escala y donde vamos a indicar con nuestras acotaciones la ubicación de la columna con respecto a su eje. ¿Sí? Y esto es para que los trabajadores no vayan a errar en la ejecución. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con estos detalles? Así como están las columnas estructurales, que son las que pusimos ahorita, se encuentran también las columnas arquitectónicas. Las columnas arquitectónicas son los recubrimientos. La columna arquitectónica, ¿sí?, tenemos una rectangular con una medida en específico, lo que hace es proteger y cubrir con los mismos acabados componentes del muro. ¿Se fijan? Entonces, si esta columna va a estar embebida, el acabado debería de hacer eso. También puedo yo modificarlo. Vamos a tener esta esquina, pero en realidad aquí no está funcionando. Entonces, el recubrimiento arquitectónico no les va a hacer magia. ¿Sí? Es solamente un elemento que podemos utilizar, pero ustedes van a tener que ser capaces de solucionarlo de la manera, pues, más apropiada posible. En este caso, la arquitectónica, si fuera a recubrir esta columna de acero, esta. Entonces, columnas arquitectónicas, columnas estructurales. Así como pusimos ahorita ya castillos, columnas, etcétera, las mismas columnas también se utilizan para los pedestales. Cuando yo voy al panel de estructura, vamos a ver los elementos estructurales, también algunos de esos estaban en la pestaña anterior de arquitectura, y luego vamos a ver por acá las cimentaciones. ¿Sí? Las cimentaciones son solamente las partes inferiores de lo que nosotros llamamos cimentación. Para nosotros el pedestal
sigue siendo parte de la cimentación. Al menos así es como se los van a enseñar aquí en la carrera. ¿Estamos de acuerdo? Pues el pedestal es cimentación, sí. Para los gringos es basamento. ¿Sí me explico? La cimentación es la parte más baja. Por eso lo vemos aquí como foundation y solamente vamos a ver la cimentación de pared, que son las corridas, las de muro, zapatas corridas, cimentación propia, etc. Y las losas, que es el slab, losas de cimentación. Entonces, suponiendo que yo fuera a crear ahora la cimentación de esto que llevamos aquí. Que bueno, vamos a agregar aquí una puerta, vamos a meter aquí un castillo. Lo primero que tengo que hacer cuando voy a empezar a colocar la cimentación pues es crear el nivel de la cimentación, ¿no? Que puedo hacer similar a unos 3 metros y aquí está. Voy a llamar S1. En el D1 no hay nada. La principal razón por la que no hay nada es porque los ejes cruzan hasta el nivel 1. Si los ejes los bajo hasta el S1, entonces sí lo voy a alcanzar. ¿Fíjate? Igual aquí. Bajo el resto de los ejes. Ahora se aparece. Entonces, si yo quiero, vamos al nivel 1 de nuevo, yo voy a empezar a poner mis pedestales, voy a seleccionar la columna, lo que les decía, siguen siendo columnas, hago mi duplicado, pedestal de 35 centímetros. Acuérdense que todos los elementos que van bajo tierra, el pedestal sigue siendo columna. Sigue siendo lo que les decía ahorita, o sea, es parte del basamento, no es cimentación. Todos los elementos que van bajo tierra, ¿sí? La norma, aquí llevo estructuras de concreto, ya vieron cimentaciones y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el recubrimiento que debe de tener una pieza de concreto armada? ¿Cuál es el recubrimiento que debe llevar la varilla? De 3 centímetros. 3 a 5. Una pulgada, ¿sí? Más o menos, para nada. 3 centímetros. 5 centímetros vamos a estar bajo tierra. ¿Okay? Pues una pulgada como mínimo, la varilla tiene que estar por dentro del elemento de concreto. ¿Sí? El recubrimiento, el armado del acero. Debe estar recubierto por una pulgada de concreto. Entonces, los elementos que van bajo tierra, por la humedad, deben de tener 5 centímetros, 2 pulgadas. ¿Okay? Es lo que pide la norma. Para que no pase lo que pasó con mi oficina, que la varilla quedó expuesta, se oxigenó, se deshizo y por eso se cayó la losa. Entonces, aquí estoy agarrando para una columna de 30 centímetros, pues está bien un pedestal de 35 centímetros. Yo aprovecho para hacer esa intervención nada más, pero no es parte de la clase. Entonces, voy a colocarla con una profundidad. ¿La puedo colocar desde aquí? Sí, sin problema alguno. Con una profundidad no constante, o sea, pero lo puedo conectar también al S1, si quisiera. Lo voy a dejar desconectado. 2,5 metros de profundidad del pedestal. Y lo único que tengo que hacer es darle clic. Me pone aquí que los elementos creados no son visibles en mi plano. No, ya sé. Pero sé perfectamente que al darle clic aquí estoy creando